Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Inge. Bien, gracias. Bien, bien. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar con el curso formal de instalaciones uno. Ok, Juan, gracias. Voy a ir grabando la clase por cualquier cosa y ustedes puedan revisar después la clase por si tienen alguna duda. Inge, ¿Mande? me dijo Joel que se le está yendo mucho el internet. Ok, gracias, Coli. Bueno, jóvenes, ¿logran ver la diapositiva? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, excelente. Bueno, entonces, pues el día de hoy vamos a empezar con el primer tema de instalaciones uno. Este semestre vamos a estar viendo principalmente este, tres instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas, y vamos a hacer un pequeño avance sobre instalaciones eléctricas. La mayoría de los documentos que vamos a estar revisando está basado en estas bibliografías, tanto de Onésimo Becerril como Enríquez Harper, como un par de apuntes de instalaciones hidráulicas y sanitarias publicadas tanto por el doctor Rubén S. Siux de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como de Guillermo Benjamín Pérez Morales, que es apuntes de instalaciones hidráulicas y sanitarias. También son archivos que les voy a subir a continuación. Bueno, ¿qué es una instalación hidráulica? Una instalación hidráulica son las instalaciones en casas y habitación que van a ser todo el conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales para alimentar, distribuir agua dentro de una construcción. Esa instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y presión adecuada a todas las zonas húmedas eh, de esta instalación, y también constará de muebles y equipos. ¿Qué tipo jóvenes de materiales han visto dentro de los materiales ocupados en las instalaciones hidráulicas? El PVC, ¿Ok? Los ¿Cuál otro tubos de más? cobre. Cobre, ¿ok? Bueno, las instalaciones hidráulicas están dentro de lo que se conoce popularmente como plomería. Al igual como las instalaciones sanitarias, forman en conjunto hidráulicas y sanitarias, las hidrosanitarias, pero comúnmente se pueden conocer como la plomería o fontanería, que es el arte de las instalaciones en edificios y accesorios y conexiones para poder suministrar y retirar agua. Para que nosotros podamos gozar del vital líquido, es necesario, número uno, poderlo captar. Para poderlo captar existen varias formas de captación del agua. Una de ellas es cuando se ocupan embalses de ríos, lagos. Entonces, de los ríos o embalses de agua se transporta el agua mediante tuberías directamente a lo que son las plantas de tratamiento. Pasamos el agua desde ríos hasta plantas de tratamiento. Por supuesto que se requiere un lugar donde se pueda tener motores para poderse extraer el agua. En estas plantas de tratamiento, al agua se modifica en sus propiedades. ¿Esto por qué? Porque puede estar muy ácida o puede estar muy basificada, es decir, o tiene mucha sal o tiene mucho ácido. Entonces se intenta regular el pH y aparte de eso se le intenta poner minerales que lo hagan más potable y que no genere riesgos para la salud. De las plantas de tratamiento viene ahora las tuberías tienen que viajar a lo largo, pero en el agua tiene que viajar a lo largo de tuberías que están distribuidas en las ciudades, que se le conocen como red de distribución.
Desde las plantas de tratamiento el agua se transporta por estas redes. Antes eran siempre de hormigón, hoy normalmente ya son de un material plástico, de un material sintético con doble capa, normalmente en tuberías que pueden ir desde las 6 pulgadas hasta las 20 o más pulgadas. Cuando se hacen en tuberías de hormigón, es decir, de concreto, conocidas como red de distribución, es porque la tubería es demasiado amplia y lo que se quiere es que abarque bastante espacio. Por ejemplo, en ciudades norteamericanas, incluso las redes de agua pueden llegar a tener el tamaño de 1 metro de diámetro. Estas redes de distribuciones van directamente a los edificios y ya dentro de los edificios, al entrar a la vivienda, primero van a pasar por un contador, por un medidor que regula cuánto agua está pasando, de ahí por una llave de paso, que una llave de paso de no retorno, una llave de paso de no retorno. ¿Qué significa de no retorno? Que permite el paso del agua, pero no permite el regreso de esta misma. Y ya de ahí, pues lo vamos a mandar directamente a los lugares donde lo ocupemos o donde lo deseamos almacenar. Normalmente lo recomendable es que se almacene el agua, sin embargo, en algunos lugares lo hacen de manera directa, como en esta situación. Los sistemas como nosotros podemos captar agua, no solo es como el que vimos ahorita, directamente de manera superficial. Ahorita el que vimos es de manera superficial porque proviene de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales. Nosotros podemos tener una fuente de abastecimiento de agua por almacenes en aljibes, es decir, por espacios destinados para recoger agua mediante canalizaciones de lluvia. Podemos hacer, y eso se puede construir de manera subterránea o de manera superficial. También se puede hacer proveniente de manantiales naturales, una fuente natural de agua que pueda brotar de la tierra o de las rocas y que desde ahí la podamos transportar. ¿Alguien me puede decir de alguna fuente proveniente de manantiales naturales aquí en San Cristóbal? El ojo de agua. El ojo de agua, precisamente uno de los más comunes es el ojo de agua, que es el que es literalmente una fuente de agua directamente, brota directamente del suelo y ya desde ahí se puede transportar. San Cristóbal no utiliza ese tipo de sistema. San Cristóbal utiliza principalmente agua subterránea. Así, aunque sí existen esas fuentes como el ojo de agua, la mayoría de agua en la Quis, en la Almolonga y en otros lugares, incluso en la Hormiga, es proveniente de agua subterránea. Es decir, se capta el agua a través de galerías o pozos profundos en la parte inferior del agua debido al tipo de suelo que tenemos en la parte superior y desde ahí la tenemos que bombear a la superficie y de ahí transportarla a las casas. También algunos otros lugares ocupan el agua de mar. Sin embargo, este es un poquito más complejo, requiere más energía para poderla transformar y para poderle darle utilización y la desalinización. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda. Yo sí, que Dime, dime, Diego. por ejemplo, cuando se realiza el tratamiento del agua, por ejemplo, ya sea de un manantial ¿Sí? o cualquier fuente, ¿Sí? al ser transportada por las tuberías, o sea, con el paso del tiempo los materiales se van echando a perder o se oxidan los tubos o algo así. Sí. Entonces, ¿le tiene que estar dando mantenimiento o Ok. ya es como de por vida que el agua va llegando así más deteriorada? Mira, la realidad es que el agua, aunque quisiéramos que fuera potable, puede ser completamente potable desde donde lo mandan, pero cuando te llega ya no lo es. Bueno, pero la realidad es que vamos a tener una cosa. Número uno, el cobre tiene un proceso de oxidación en el cual pasa de un amarillo brillante a un color amarillo opaco, como si fuera un color ocre. No sé si se han dado cuenta cuando el cobre ya está muy viejo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, voy a buscar uno ahorita para que se los pueda mostrar directamente. El cobre, por ejemplo, tiene un proceso donde no, donde no se logra ver exactamente su proceso de oxidación.
Ok. No sé si lo logran ver. Aquí se ve cómo está la parte de cobre nueva. ¿Ya lo logran ver? Es un Sí, sí. amarillo más limpio y después con el tiempo se pone así. La ventaja del cobre es que el cobre se oxida, pero queda de esta manera y no pierde partículas. Es decir, esas partículas no las suelta sobre el agua. Entonces no genera una suciedad dentro del agua. Por eso es de los materiales más ocupados. El segundo material ocupado en transportación de agua actualmente es el CPVC. Este material igual, al ser un tipo de plástico, no permite el cambio de la estructura. Antes sí se ocupaban los de asbesto, este tipo de tuberías. También los galvanizados, ¿verdad, Inge? El galvanizado también, solo que ese sí sufre oxidación en las puntas. Donde se unen es donde sufre oxidación. Por eso hay que ponerle un poquito de cinta para la unión, ¿cómo se llama? Cinta teflón. Cinta teflón, exactamente. Bueno, normalmente antes las tuberías eran de esto, de asbesto cementado. Me imagino que algunos de ustedes las vieron en algún momento cuando estaban colocando su calle. Este sí, con el tiempo genera que el agua se cambie de propiedades y que pueda generar cáncer. Incluso por eso ya no existen los tinacos de asbesto, porque después de 20 años ya generaban un tipo de viscosidad en el agua que podía generar cáncer. Por eso fueron quitados. Ya no se utilizan ese tipo de tuberías y por eso se ocupan CPVC, cobre, principalmente CPVC en la red general y ya dentro de casa cobres, que son las que no cambia en nada el tipo de agua. No sé si está más claro, Diego. Sí, que ya quedó. Gracias. ¿Sí? Ah, bueno. Si ya entendimos cómo podemos nosotros obtener agua de una fuente, ahora cómo la vamos a abastecer dentro de casa. Dentro de casa la podemos abastecer de manera directa, por gravedad, combinado o por presión. A lo largo de estas semanas, de esta primera unidad, vamos a ver principalmente dos sistemas, combinado y por presión. El directo y por gravedad lo voy a dejar omitido por una razón obvia. No tenemos suficiente agua para poderlos ocupar. Pero pues vamos a entender primero qué son y ustedes me van a decir qué tan ocupados son. Vamos con el sistema directo. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer esta pequeña diapositiva? Se dice contar con un sistema de abastecimiento directo cuando la alimentación de agua fría a los muebles sanitarios de las edificaciones se hacen en forma directa de la red municipal sin estar de por medio tinacos de almacenamiento, tanques elevados, etcétera. Para efectuar el abastecimiento de agua fría en forma directa a todos y cada uno de los muebles de las edificaciones particulares, es necesario que éstas sean en promedio de poca altura y que la red municipal se disponga de una presión tal que el agua llegue a los muebles de los niveles más elevados con la presión necesaria para un óptimo servicio, aun considerando las pérdidas por fricción, obstrucción, cambios de dirección, ensanchamiento o reducción brusca de diámetro, etcétera. Gracias, Sasha. Bueno, qué es lo que leyó Sasha? Bueno, vamos a ver que en este caso lo que estamos teniendo es lo siguiente. El sistema directo de suministro de agua de la red de la red municipal de agua. De la red municipal de agua se coloca una llave de paso de no retorno, aquí está, y directamente de ahí, sin pasar por un tinaco, sin pasar por un tanque, sin pasar por una cisterna, desde ahí directamente se van hacia los muebles, baños, lavabos, tarjas, lavadora, el calentador y de ahí al agua caliente, sin ocupar, ¿qué cosa, jóvenes? Tinaco. ¿Alguien me puede decir qué problema podemos tener con este sistema? No siempre vas a tener agua. Exactamente. Por eso ya dejó de ser utilizado
Se ocupa, sí, porque hay lugares donde no hay tinacos ni demás, pero, o eso se puede ocupar si ustedes tuvieran, por ejemplo, hicieran una cabaña y ustedes tuvieran un tanque elevado, ponen un tanque elevado con una buena capacidad y ponen 3 o 4 cabañas, ya no sería necesario que las 3 o 4 cabañas tuvieran su propio tinaco, porque ese tanque elevado está supliendo al tinaco. Pero de ahí ya no es ocupado el sistema en casas normales. ¿Por qué? Porque pues si no nos está llegando agua, no tendríamos el suministro. Antes de proseguir, me gustaría escucharlos a todos que me digan cada cuánto ustedes reciben agua. A ver, Juan, ¿cada cuánto reciben agua? Alguien que me diga, ¿qué tanto recibe agua, jóvenes? En mi Eh, caso, Inge, son 3 días a la semana. 3 días a la semana. Ok, Ulises. ¿Los demás? en el mío es un día sí y un día no. Ok. A ver, ¿alguien más que se haya dado cuenta? El mío es igual como el de Sasha. Ok. Un día sí y un día no. Una pregunta entonces a los que me contestaron. ¿Podríamos aplicar este sistema con ustedes? No, Inge. No. No, No, porque hoy sí me baño, hoy sí lavo trastos, hoy sí meto a lavar ropa, pero mañana no. Exacto. Gracias, sí, Diego, por favor, cuando participen, por favor, si me hacen favor de prender la cámara. Gracias, Diego. Vamos con el siguiente sistema. El siguiente sistema se llama sistema de abasto por gravedad. En este sistema ya vamos a empezar a ocupar tinacos o tanques regularizadores. ¿Alguien puede hacer favor de leer? Giovanni, ¿puedes ¿Desde el leer, por favor? principio? Sí, ¿Desde el principio? sí. Ok. En ese sistema, la distribución del agua fría realiza generalmente a partir de tinacos o tanques elevados, localizados en las azoteas en forma particular por edificación o por medio de tinacos o tanques regularizadores, construidos en terrenos elevados en forma general por población. A partir de a partir de tinacos de almacenamiento o de tanques elevados, cuando la presión del agua en la red municipal es la suficiente para llegar hasta ellos y la continuidad del abastecimiento es efectiva durante un mínimo de 10 horas por día. A partir de tinacos o tanques de regularizadores, cuando de la captación no se tiene suficiente volumen de agua ni continuidad en el mismo, para poder abastecer directamente a la red de distribución y de esta a todos y a cada una de las edificaciones. A dichos tinacos o tanques regularizadores se les permite llegar el agua por distribuir durante las 24 horas, para que en las horas en las que no se tenga demanda del fluido, este se acumule para suministrarse en las horas pico. A dichos tinacos o tanques regularizadores se conecta a la red general con el fin de la distribución del agua. A partir de estos se realiza 100% por gravedad. Gracias. Cuando ocupamos este tipo de sistemas, si se dan cuenta, a diferencia del anterior, ¿qué elemento ya apareció? El tinaco. Entonces, de donde teníamos nuestra línea de agua, va directamente nuestra línea de agua, ¿a dónde? Al tinaco. Y como su nombre lo dice, por gravedad, va distribuyendo hacia los baños, lavabos, waters o lo que serían tazas, cocina o demás. También desde el tinaco baja la línea para el calentador y del calentador saldría el agua caliente para el baño, lavabos o lo que sea necesario. Este sistema funciona siempre y cuando el consumo de agua que tengamos no sea muy grande y que la cantidad de personas puedan vivir con lo que tenemos aquí almacenado. No sé si hay alguna duda con ese segundo tipo. Y en este caso también se utiliza la bomba, ¿no? No, todavía no, aquí no hay bomba. Aquí solo es Primero, pero tinaco. Ah, ok. Aquí viene de la línea y al tinaco, nada más. Inge, Igual es Ah, directo, ok. ¿no?
Es directo, pero por gravedad. En el otro no teníamos tinaco. Era solo lo que llegaba de agua lo que ocupábamos. Mande. ¿Quién me decía? ¿Quién hablaba por ahí? Bueno, en mi caso, igual el agua llega a mi casa un día sí y un día no, Sí. pero acá sí ocupamos de una bomba porque con la presión con la que viene el agua no es la suficiente para que suba hasta el tinaco. Ok, pero pasa por una Entonces, cisterna, aquí no, no, ¿no? ah, Ah, bueno, entonces lo que tú tienes aquí es la línea y aquí tienes tú una bomba. sí. Eh, tu ¿No entra en bomba, este sistema? mande, sí, te voy a decir qué tipo de bomba. Tú tienes una bomba de no cavitación, de no cebado. Tienes una bomba de no cebado. Cada vez que siente agua arranca y empieza a impulsarla. Ajá, creo. ¿Es lo mismo que un presurizador? Es un presurizador, Ah, ok, ya. pero el nombre es bomba no cebada. Porque Ajá. no, bueno, no sé si han dado cuenta que hay unas bombas que están colocadas en el piso y que tienen un tubo hacia arriba. Y que cuando hay que purgarlas hay que ponerles agua acá para que funcione. Este Sí. se les conoce de purgado. Este es de una de no purgado o no cebado, porque ya no traen este tubo. Aprovechan en la misma agua que tienen para que ellas mismas puedan trabajar. Y son las que se utilizan como presurización. Ok. El tercer sistema es el sistema combinado. Juan, no sé si me haces favor de leer. Juan Alberto. Buenos días, Inge. Buenos días, Juan. ¿Dónde, Inge? Desde el principio. Sí. Se adopta un sistema combinado cuando la presión que se tiene en la red general para el abastecimiento de agua fría, no es la suficiente para que llegue a los tinacos o tanques elevados, como consecuencia principalmente de las alturas de algunos inmuebles. Por lo tanto, hay necesidad de construir en forma particular cisternas o instalar tanques de almacenamiento en la parte baja de las construcciones. ¿Todo, Inge? Sí. A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento ubicadas en la parte baja de las construcciones, por medio de una cisterna auxiliar se eleva el agua hasta los tinacos o tanques elevados, para que a partir de estos se realice la distribución del agua por gravedad a los diferentes niveles inmuebles en forma particular o general según el tipo de instalación o servicio lo requiera. Cuando la distribución de agua fría ya es por gravedad para el correcto funcionamiento de los inmuebles, es necesario que el fondo del tinaco o tanque elevado esté como mínimo a 2 metros sobre la salida más alta, ya que esta diferencia de la altura proporciona una presión igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la mínima requerida para un eficiente funcionamiento de los muebles de uso doméstico. Ok. Gracias, Juan. Bueno, vamos a ver que este es el sistema más ocupado de todos estos debido a su manufactura. Bueno, de calle, el agua llega directamente, ya no a un tinaco, por las razones que Diego nos decía, es que no llega con presión, es que llega muy poco tiempo, es que tenemos que juntarla, cualquiera de esos tipos de razones, ¿llega a dónde? A una cisterna, que está colocada en la parte inferior de manera subterránea a su edificación. La cisterna por un equipo de bombeo o hidroneumático o de presurización, según sea el caso, se absorbe el agua y se manda directamente ¿a dónde? Al tinaco. Y ya del tinaco por gravedad sacamos todas las tuberías para utilización. Se puede hacer por un sistema de bombeo o por un sistema de hidroneumático. En el sistema hidroneumático salimos del tinaco, pasamos por el sistema hidroneumático y vamos directamente a los lugares donde se requiere. En este sistema estamos viendo que tenemos una cisterna y tenemos un tinaco. Me imagino que varios de ustedes tienen este sistema. Algunos de ustedes tienen este sistema. Yo, Sí, Inge, Sí, que es el más común. Ventaja, ustedes pueden guardar agua
durante una cantidad de días dentro de la cisterna y cuando, bueno, o van guardando una cantidad de días, entonces si por ahí algún día no les suministran, no hay tanto problema, porque tienen todavía reserva. Y eso la pueden ir subiendo al tinaco cuando sea necesaria, mediante la bomba. Y el último sistema es un sistema que se conoce por abasto por presión. En ese sistema de abastecimiento por presión es un poquito más complejo, es más para edificaciones mayores o dependiendo del tipo de servicio, por ejemplo, una cabaña, se hace por la cantidad de muebles que vamos a tener, es decir, por la cantidad de lavabos, regaderas, fregaderos, tazas, hay que darle agua. Se utiliza un equipo hidroneumático. El equipo hidroneumático consta de un tanque presurizador. Ese tanque presurizador es una cámara de aire. También tiene un par de bombas, una bomba que llena de aire al tanque y una bomba que mueve el agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abrimos un lavabo, automáticamente el motor que lleva al presurizador arranca y también el motor de agua. Entonces, mientras que estamos jalando agua de una cisterna, el agua con poca presión empieza a fluir, se presuriza con este compresor, con este tanque presurizador, se presuriza y llega a nuestros muebles con mucho mayor presión, con continuidad en el servicio y eh, nos permite precisamente que tenga una buena presión. ¿Dónde es ocupado principalmente? En algunas oficinas, por ejemplo, cines y demás, normalmente ocupan ese tipo de sistema. Por eso vemos que en tazas de centros comerciales, cuando uno le hace la descarga, el tipo de flujo de agua para descarga es mucho mayor que en las casas habitación. ¿Sí se han dado cuenta por ahí, jóvenes? Sí, Inge. ¿Sí? ¿En qué hotel trabajas, Colin, que lo ocupan? En uno que está en el centro, está en la primero de mayo y la primera de marzo y la 5 de mayo. Ok. Sí, eso es muy común y esto hace que todos los baños tengan la presión, no importando cuántos muebles. Desventaja, el consumo eléctrico, hay que cuidarlo porque normalmente cada vez que arranca va a estar arrancando, entonces sí hay que tener ahí un cuidado en el consumo eléctrico. Pero de ahí todo lo demás no hay ningún problema. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona el sistema hidráulico. Ya les subí por ahí el enlace para que ustedes lo puedan checar directamente. Aquí les subí el enlace para que ustedes lo puedan ver. Primeramente, el funcionamiento. Básicamente, el funcionamiento de un tanque neumático se basa en su compresibilidad, es decir, utiliza esta compresión como un resorte para utilizarlo en diferentes fines. Para seguir con el funcionamiento, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de tanques, que son los que contienen membranas internas y los que no contienen. En esta diapositiva observamos el tanque hidroneumático con membrana interna. Y el funcionamiento es el siguiente. Básicamente, dentro de la membrana se va a ingresar agua con ayuda de una bomba. Mientras está ingresando agua con la bomba, alrededor de la membrana, el aire se empieza a comprimir hasta llegar a un punto en que la presión del agua y el aire sean los determinados. Cuando esto sucede, ya la bomba deja de suministrar agua y ya está lista para entregar esa agua. ¿Y cómo sale? Bueno, el aire comprimido forza el agua a salir. Luego, está un poco acerca del funcionamiento de un tanque neumático sin membrana. Compañero Cristian va a explicar un poco acerca de este esquema. Bueno, en este esquema se observa más que todo lo que es la instalación, en donde primeramente vamos a tener una bomba que va a estar alimentada ya sea de un tanque o de un pozo. A través de esa bomba, el flujo de esa bomba pasa a través de una válvula de retención o válvula check y llega al tanque hidroneumático, que es donde se acumula el agua a presión. Vamos a tener una unidad para introducir aire también,
y la unidad de manómetros. También vamos a tener la salida que se va a alimentar al circuito de agua de la casa, en este caso. Bueno, para seguir, voy a recalcar un poco acerca de unos datos importantes que mencionó Cristian, acerca de cómo ingresar aire a esta bomba. Esto es una diferencia entre el tanque con membrana y sin membrana, ya que el que posee membrana no posee cargador de aire, esto sí. Y otra diferencia es que estos tanques, tanto el agua como el aire, están en contacto directo, mientras que el que posee membrana no están en contacto. Ahora bien, existen dos métodos para añadir aire a un tanque de presión. En la figura 3 se observa el sistema de control de volumen de aire. Básicamente, esto posee un compresor de aire, un interruptor de relé de estado sólido que controla el nivel de líquido de agua, un interruptor de presión que controla el nivel de aire que está en el tanque, y estos se configuran para tener un nivel de agua adecuado. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando el aire se empieza a disolver en el agua, va a empezar a perder la capacidad de compresibilidad, y en un momento dado el tanque se puede llegar a desbordar, por lo que se utilizan estos cargadores de estos sistemas para añadir aire. Entonces, cuando empieza a subir el nivel de agua debido a una pérdida de aire, se activa el electrodo sensor del nivel de agua. Al activarse este electrodo, se activa el interruptor del compresor de aire, y ese compresor empieza a bombear aire hasta que el sensor ya no esté activado. Luego el siguiente sistema es el cargador de aires. Fue el que vimos en el laboratorio anterior. Básicamente administra aire a la bomba a conveniencia, a un determinado nivel de agua, y no hay interruptor y no hay ningún tipo de circuito. Básicamente posee un orificio de purga que va a vaciar el ducto vertical que se observa en la figura, y la válvula de copa va a empezar a bombear aire hacia el tanque, básicamente. Sobre lo que es el dimensionamiento del tanque, se van a seguir estos 4 pasos. Primeramente, se determina lo que es el tiempo de ciclo de bombeo. Bueno, jóvenes, no sé si hasta acá tengan alguna duda de cómo funciona entonces este sistema. No, Inge. Entonces, ese sistema que se conoce como hidroneumático, principalmente su función es que vaya presurizada el recurso que en este caso es el agua, y que llegue de mejor manera a los diferentes muebles. También es muy ocupado cuando tenemos una gran cantidad de muebles. Para lo que me está diciendo, de la cisterna llega el agua, Trujillo, y de ahí la bomba presurizadora lo que hace es mandar agua a tus diferentes elementos. Tú lo que tienes es un equipo sin tinaco. Aquí es cuando no queremos poner tinaco. Por eso en una cabaña es normalmente el tipo de sistema que se ocupa, porque en una cabaña lo que no se quiere es tener cargas en en techo demasiado grandes. Ah, bien, ya entiendo. Muchas gracias. Vale. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Que, Mande. por ejemplo, si tengo el sistema, ¿cómo se llama? El sistema combinado, donde está la ¿Sí? cisterna y el tinaco. Por ejemplo, llega el agua un día, pero ya está llena la cisterna. ¿Se abastece directamente de ahí o necesariamente tiene que subir al tinaco y después abastecer? A ver, repítemelo. Si tengo un sistema de abasto combinado con cisterna y tinaco, y ya está llena la cisterna o no quiero usar el tinaco,
puedo elegir con cuál de las dos se abastece la casa, ¿no? No, porque funciona por gravedad. Entonces necesariamente tiene que subir al tinaco. Exactamente. Sube al tinaco y del tinaco lo ocupo. Cuando ya no hay agua en el tinaco, un electronivel le manda una señal a la bomba y la bomba empieza a jalar agua de la cisterna. Si la cisterna no tiene agua, esa señal no le permite arrancar el motor, entonces se queda en stand-by tanto el motor como la subida de agua. Gracias, ¿Ya? Inge. Ok. Sí, gracias. Bueno, ya teniendo una idea más o menos clara de cómo podemos obtener, vamos a ir viendo cómo calcularlo, porque pues esto es un cálculo. Ahí les pediría, por favor, que si pueden tener a la mano su libreta o unas notas y sobre todo su calculadora. Inge, todavía. Bueno, jóvenes, después de haber entendido cómo se puede obtener el agua de una fuente y cómo se puede abastecer, vamos a ver ahora de manera más ampliada el segundo sistema, que es el sistema combinado, y después vamos a pasar para el sistema hidroneumático. En el sistema combinado es necesario tener en cuenta un tinaco y tener en cuenta también lo que sería la cisterna. Para esto es necesario hacer los siguientes cálculos, que se conocen como los cálculos para una instalación hidráulica. Número 1, vamos a empezar con lo que es la dotación. La dotación es la cantidad de agua que se requiere o que se necesita para el aseo personal, el lavado o preparación de alimentos, para poder satisfacer o cumplir cualquier necesidad donde intervenga el agua. Chicos, ahí pidiendo por favor que cuando participen prendan por ahí su cámara. Chicos, ¿qué tipos, en qué cosa ocupan el agua? Para bañarnos, Inge. Para bañarnos, ok. Ulises, ¿alguien más que apoye? ¿En qué otra cosa más se ocupa el agua? Para lavar trastes. Para o lavar ropa. trastes. Ok, Roba. Giovanni, dime. Ya dijo lo que dijo Pau. ¿Solo para eso? ¿Algo más? También para hacer aseo en la casa. Para Aseo regar de las la casa. plantas. Regar las plantas, excelente. El aseo personal. El aseo personal, ok. Para lavar la ropa. Sí. Y también para que entremos a hacer nuestras necesidades. Bueno, entonces, todos ese gasto de agua se le conoce al término en general como dotación. Es la cantidad de agua necesaria, para poder cumplir las necesidades y los deseos de satisfacción en lo particular. Las dotaciones dependen directamente del lugar donde vivimos. Aunque esto pareciera un poco clasista, no lo es, porque en la realidad es que depende del lugar donde vivimos qué tanta agua gastamos. Si nosotros vivimos en un espacio pequeño, no tenemos que limpiar mucho, entonces gastamos menos agua. Pero si vivimos en un lugar muy amplio, tendremos a gastar más agua. De tal manera que de manera de conformidad y de acuerdo siguiendo la normativa existente, de manera empírica, más que de manera exacta, porque no podemos decir que esos valores son únicos, sino que es un dato como referencial, podemos definir que cuando uno vive en una zona rural, más o menos gastamos 85 litros por habitante al día. 85 litros por habitante al día. Una pregunta, jóvenes, cuando alguno de ustedes se ha tenido que bañar a jicarazos, ¿alguien conoce ese término? ¿Bañarse a jicarazos? Sí. Sí, Arqui. Ok, yo también me ha tocado y lo he hecho. Una pregunta, ¿con cuánta agua se baña? A jicarazos. 20 litros. 20 litros. Sí, con una Exactamente. cubeta de 20 litros. De pintura. Es con una cubeta de 20 litros que uno le mete la resistencia y ya cuando se va a meter uno, nada más le jala la resistencia y se mete uno a bañar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto tarda bañándose así? 1 minuto. Bien rápido. Muy rápido, ok. Bueno, el consumo de un baño normal de agua es más o menos como de 60 litros por persona, si utilizamos regadera.
¿Y ahora por qué quedaron en silencio? Como dice Inge. Porque Como dice escuché Inge. agua en un baño. Cuando ocupamos la regadera, más o menos en un baño de 15 minutos, en un baño de 15 a 20 minutos, no se tiene algo exacto porque depende mucho qué tanto abrimos las llaves. Llegamos a gastar hasta 60 litros en un baño, en una bañada. Inge, ¿y si me tardo una hora? Échale cuentas. Bueno, sí. Esto les va a quedar de actividad. Van a buscar, jóvenes, algún envase que tenga 1000 litros, ¿sale? Van a buscar ustedes algún envase que tenga mililitros. Van a decir, pero si yo no tengo de esos vasos medidores o demás, muy sencillo, busquen por ahí, no sé si tengan por ahí un botecito que sea de crema o de yogurt y demás. Ya vieron que muchas veces las mamás guardan esos botes para guardar cosas. Sí, Inge. Sí. Y luego. A ver, permítanme, voy a buscar uno por acá. Ahí está. Mire, por ejemplo, yo aquí tengo uno de yogurt. Este de yogurt es de 600 gramos, pero significa, jóvenes, si no más me olvido, de este tamaño es de 1 litro, ¿sale? Chequen por ahí cuántos mililitros tiene. Y muy sencillo, lo destapan, por supuesto tiene que estar vacío, lo destapan y por favor, cuando se metan a bañar, después de que hayan incorporado el agua, esperen a que se llene. Consejo, busquen un bote que no sea tan grande, puede ser de una medida de esas de mitad o más chiquito para que sea más rápido y sea menos el desperdicio de agua. Aunque esa agua se puede ocupar después en lavarse la boca o en otras opciones, pero para que no se almacene tanto. ¿Qué van a hacer? Pues ustedes, voy a ponerlo por acá. Aquí está su regadera. Agarran su bote, abren, después de que ya esté incorporada el agua, es decir, después de que ya la tengan lista para bañarse, porque no lo va abriendo le pongan, porque si no de balde. Ya cuando ustedes tengan el agua ya o ya se hayan bañado un poquito, ponen el bote y que se llene. Y nada más chequen cuánto tiempo llevó en llenarse. Chequen el tiempo. Y vamos a sacar la relación. Si ustedes tardan 20 minutos y este bote era de 1 litro y tardó tantos minutos o tantos segundos en llenarse, vamos a sacar cuántos litros gastan en su baño. ¿Sale, chicos? Únicamente requiero saber cuántos mililitros tiene el bote y cuánto tiempo tardó en llenarse. Y ya lo demás lo vamos a hacer dentro de clases. Vamos a sacar cuánto gastamos de agua en un baño. ¿Alguna duda? No, Inge, así como ese de yogur que es de 1 litro, pues no importa, ¿no? Los mililitros que dice usted, o sea. No, serían 1000 mililitros. Sí, o sea, ya sabría eso, ¿no? Sí, exacto. Por eso es el chiste que busquen un bote así que les pueda dar una referencia más fácil. Bueno, les voy diciendo qué les va a tocar, porque no todo les va a tocar con el baño, ¿sale? A ver. A Juan Alberto te toca en el baño, ¿sale? En la regadera. ¿Sí me escuchaste, Juan? Bueno, ¿cómo, Inge? Así A como ti lo te... dice. Sí, a ti te va a tocar sacar el tiempo en la regadera, ¿sale? Cuando te bañes. Andrés, Colin, Inge, a ti te va a tocar cuando te laves las manos. sale. ¿Sale? Así, de vez de que abras tú la regadera, cuando te metes a lavar las manos o te laves la boca, checas cuánto tiempo tarda en llenarse el bote y tú sacas el tiempo de cuándo te tardas lavándote la boca o lavándote las manos. Sale, Inge. ¿Sale? Sale. Ángel, cuando te bañas. Armando, cuando ocupas el lavabo. Diego, bañarse. Giovanni, lavarse las manos. Juan Carlos, bañarse. Monse, lavarse las manos. Pau, bañarse. Kelly, lavarse las manos. Ricardo, bañarse. Sasha, lavándose las manos. Ulises, bañándote. Zaira, lavándote las manos. ¿Dudas? En el caso de lavarnos las manos, tendría que estar abierta todo el tiempo la regadera,
la llave, aunque nosotros la cerremos al momento de lavarla. Lo único que vas a hacer, por ejemplo, yo les recomendaría que para los que se laven las manos no busquen un bote muy grande, sino que busquen un bote más pequeño, que puedan ocupar, que solo que sepan cuántos mililitros tiene o que se le pueda calcular el volumen. Si es un cilindro, pueden sacar ustedes el volumen. Y, por ejemplo, si fuera una taza, las tazas más o menos tienen 200 mililitros, ¿sale? Las tazas de café, por ejemplo, de este tamaño tienen 200, 250. Pues tú sí la llenas como, abres el grifo con agua caliente y agua fría como normalmente te lava las manos, ¿sale? Esperas que se llene, entonces vas a poner, por ejemplo, si fue esa taza, 250 mililitros y se rellenó en 1.2 en un minuto, ¿sale? O en 70 segundos. Ahí está. Ya que tienen ese dato, ahora todos deben de contar o cuánto se bañan o cuánto tardan lavándose las manos. Si tú te lavas como de, me enjabono y abro la llave durante 20 segundos, después la cierro y después la abro durante otros 30 segundos, ¿cuánto tiempo ocupaste el agua, Sasha? 50 segundos. ¿Sí estás de acuerdo? Ya. Igual, por ejemplo, si lo hicieran cuando se lavan la boca, ¿qué pasa cuando se lavan la boca? Normalmente abrimos el grifo, le ponemos un poco de agua a nuestro cepillo, unos 10 segundos, después de eso le cerramos y lo volvemos a abrir como otros 30 segundos. Algo así quiero. Quiero que tengan más o menos el tiempo de cuánto tardan en hacer las cosas para que tengamos una idea de cuánto gastamos de agua. No se espanten, ni es para que criticar. Eso es para que nos demos cuenta y también tengamos un poquito mayor tipo de consumo más responsable también del agua. ¿Sale, chicos? O sea, y podemos tomar el tiempo de, o sea, hacer la actividad, o sea, lavarnos las manos, tomar el tiempo y ya dependiendo del tiempo y de la cantidad de cuánto salga del tubo, rellenarlo así. Sí, Ok. sale. Bueno, jóvenes, entonces regresemos a nuestro tema. Cuando uno está en una zona rural, normalmente uno gasta 85 litros al día. ¿Por qué? Porque más o menos 20 o 25 litros se va en la bañada. Después, más o menos, para lavar una carga de ropa de una persona se van más o menos como 20 litros más. Ya llevamos 40. Por cada kilo de ropa se va 20 litros. Si tengo 2 kilos de ropa, que es lo normal, serían 40 litros de agua. Normalmente van a decir, pues se hacen un río, sí, pero el agua se sigue contaminando, se sigue utilizando. Después de eso, más o menos se requieren en el día como unos 5 litros para la limpieza de tanto de trastos como principalmente como unos 2 litros para verduras y más o menos unos 20 litros para lo que serían trastos, para lavar los trastos que consumimos y aparte el agua que se requiere en cubetas y demás para poder limpiar la zona donde vivimos. En una casa de tipo popular, las de tipo popular son las que tienen una construcción menor a 90 metros cuadrados. La construcción es menor a 90 metros cuadrados y habitación de interés social cuando la construcción es mayor a 90 metros cuadrados. Repito, interés social, habitación tipo popular, construcción menor a 90 metros cuadrados, habitación de interés social, construcción mayor a 90 metros cuadrados. ¿Dudas por ahí? Oiga, Inge, ¿para cuándo es la tarea? ¿Cuándo tenemos clases? Para la próxima clase, no sé cuándo sea. Es el jueves. Ah, tienen más que tiempo de sobra. Se tienen que bañar martes, miércoles, jueves. Si haces un día sí, un día no, y hoy ya te bañaste, bueno, el miércoles te toca, aún así hay chance. Sale, Inge, gracias. Sale. Bueno, entonces, rezamos por ahí. ¿Dudas en lo de los metros cuadrados de las casas? ¿Cuándo es popular y cuándo es interés social? ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Ok. Cuando la casa es de tipo interés social, o si le vamos a decir que es de interés social, es porque la construcción, no el terreno puede ser grande, cuando la construcción es menor a 90 metros cuadrados.
¿Sale? Eso se le conoce como tipo popular. Tipo popular, es que me estoy confundiendo hasta yo con mis flechas. Tipo popular es cuando tenemos menos de 90 metros cuadrados construidos. Cuando tenemos una de interés social es más de 90 metros cuadrados. Más de 90 metros cuadrados. Un departamento de lujo es cuando lo construido en una misma planta es mucho mayor a 150 metros cuadrados. Se va a considerar como un departamento de lujo, hablando de casas bastante grandes o departamentos de alto nivel, 250 litros por habitante o por persona al día. Edificios de oficinas, únicamente se requieren 70 litros por persona al día. Hoteles, 500 litros por habitación por habitante al día. Si se dan cuenta, un hotel gasta la misma cantidad de agua que una residencia con alberca, porque normalmente los hoteles, ¿qué es lo que tienen? Alberca. En los cines únicamente se toma en cuenta 2 litros por espectador y por función. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3 salas de cine y cada sala tiene 70 personas, y diariamente yo paso 3 películas, ¿cuántas personas, por cuándo tendríamos que multiplicar este número 2? Sería 3 salas por 70 personas son 210 personas. 210 personas por 3 películas, a mi cine podrían llegar 620 personas en un día. Entonces, mínimamente yo debo de tener 2 litros para cada una de estas 620 personas. Es decir, debería de tener 1,240 litros para cualquiera de estas. Pregunta, ¿todos entran al baño? ¿En el cine? En el cine, a ¿Sí? veces. Sí, a veces. No ¿Pero siempre, todos? pero sí a veces. Ah, ok. Precisamente en una descarga de agua normalmente se van 4 litros de agua. En una descarga de taza se van 4 litros. Y en una lavada de manos se va más o menos como 2 litros de agua. Van a decir, pero si se gastan 6 en una entrada al baño, ¿por qué le ponen 2? Porque tienen en cuenta que de estas 620 espectadores, no todos van a entrar al baño. Entonces, estos datos ya toman en cuenta eso, esa previsión de que puede ser a favor o puede ser en contra. En una fábrica, por ejemplo, se gastan 60 litros por obrero al día, en baños públicos 500, en una escuela 100, en clubs, por ejemplo, el deportivo, en Tuxtla, el campo de golf, en algunos lugares igual donde tienen cómo bañarse, 500 litros por bañista al día. En los restaurantes de 15 a 30 litros por comensal, aquí depende para tanto los alimentos como para la entrada al baño. En lavanderías, 40 litros por cada kilogramo de ropa seca. Si es en lavandería, si es en casa, si es en zona popular, normalmente se van 20 litros porque se ocupa otro tipo de más sencillo de instalación. En hospitales son 500 litros por cama al día. Cuando queremos regar nuestro jardín, por cada metro cuadrado que yo tenga de césped o de pasto, se van a ir 5 litros por cada metro cuadrado. Y para patios, si yo quiero lavar mi patio, más o menos se deben de ir 2 litros por cada metro cuadrado de patio cementado. ¿Dudas, jóvenes? No, Inge, de mi parte está todo bien. Ah, bueno. Y pregunta Juan, ¿y cuánto se gasta en un lavaautos? Bueno, son valores un poquito complejos. Sí, son valores un poquito complejos. Por eso, si se acuerdan, ¿qué es lo que debe de haber antes de una casa? ¿Se acuerdan cuando vimos las primeras diapositivas? ¿Qué es de las primeras partes que debe de ir en una toma de casa? En Tuxtla esto ya pasa. ¿Qué es lo que hay, jóvenes? Un contador. Este contador, ¿qué es lo que hace? Revisar cuánta agua estamos gastando. Sí, normalmente aquí en San Cristóbal, sinceramente, el pago del agua es muy barata.
para la cantidad de gasto que tenemos. Por eso existe mucha inconformidad en que muchas veces en algunos hoteles pagan más, pero no pagan todo lo que deberían de pagar. O en un centro de lavado de coches, pues pagan como si fuera una casa, pero en la realidad deberían de pagar un valor agregado o por la cantidad que ocupan. No sé si por ahí tengan alguna otra duda. Las purificadoras de aguas donde se rellena pagan extra. Las purificadoras de agua se supone que tienen un permiso para absorber agua extra, y aparte de eso, normalmente la distribución de agua lo hacen en muchos de esos casos en pipa, para no absorber agua directamente de la línea, para que sea un poco más limpia. Ya. Juanito, Sí, Inge. a ti te voy a cambiar la tarea. Solo para ti. Tú me vas a hacer un gran favor. ¿Sale? Bueno, Inge. Una pregunta. ¿Te puedes ir a echar una vuelta ahí a 30 metros de tu casa, ahí donde lavan los coches, y preguntar cuántas piletas echan al día? ¿O cuánto baja al día? Solo diría mi papá o mi mamá, Inge. Yo no puedo salir por el momento. Sale, si les puedes pedir favor. O no, bueno, no, yo no sabía de esa situación que no podía salir. O alguien que pueda preguntar, jóvenes en una lavandería, cuánto gastan de agua en una de coches. Más o menos se ha de gastar en un día en un lavaautos como unos 3,000 litros por lo menos. Entonces, ¿cuánto deberían de pagar? Deberían de pagar por lo menos 3 veces más de lo que paga una casa. Así, mínimo. Bueno, dejando un poquito del lado de esta parte, vamos directamente a lo que son. Les presento esto viene directamente son los mismos datos, solo que aquí vienen más datos más puntuales y más establecidos. Viviendas de hasta 90, viviendas de más de 90, albergues, hoteles, moteles, orfanatos. Hablando aquí de hoteles y moteles, están hablando de los que no tienen alberca. De los que no tienen alberca, están sin alberca. Campamentos, si por ejemplo van a la escuela, si son niños de preescolar, 20 litros, si son básica y media, 25, media superior y superior, 25, institutos de investigación, 50. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente escuelas donde son más grandes tienden a haber espacios de regadera, entonces muchos de ellos los ocupan, principalmente a nivel superior e investigaciones. Escucha, en muchos lugares, pues hay campos de fútbol y al lado hay baños que pueden uno ocupar. En la policía, bomberos, centros de adaptación, es decir, cárceles por cada interno, dentro de industrias, en comercios, por cada metro cuadrado construido de un comercio, son 6 litros. Estamos hablando de comercios donde no son de alimentos, son comercios que no son de alimentos. ¿Alguien me puede decir qué tipo de comercio podría ser? ¿Papelerías? Excelente. Ese tipo de ejemplos, papelerías, una ferretería, ¿cómo se llama? Una, pues, carnicería, cosas por el estilo, pero donde no te ofrecen un alimento, donde no te están ofreciendo, por ejemplo, una comida económica, un restaurante, porque ahí depende mucho de la cantidad de personas y del tráfico que tenga. Por eso, si se dan cuenta, dice alimentos, de servicios y bebidas. En la primera nos decía que por cada comensal puede ser de 15 a 30 litros. Aquí nos dice que, por ejemplo, en servicios de alimentos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una cocina económica, son 12 litros por comensal. Se van 6 litros en lo que es de baño personal y 6 litros en su preparación de alimentos. Lugares de recreación, baños deportivos, servicios automotrices, ¿qué más? Ahí viene incluso hasta lo del metro, cuánto se puede ganar, cuánto se puede gastar en una agencia funeraria, en un cementerio, crematorio, jardineras, estacionamiento
8 litros por cada cajón. Este valor de dónde viene, normalmente es una multiplicación un poco menor a la del patio, porque si esto lo tomáramos como patio, un espacio de un coche más o menos es de 15 metros cuadrados, 15 por 2 serían 30, pero no, se toma como cajón de estacionamiento y solo 8 litros, porque normalmente tiene un gasto menor de agua. También viene asistencia médica, si por ejemplo van a una pequeña, a un pequeño consultorio médico, 12 litros por sitio, pero por paciente. Entonces, si yo pienso atender 100 pacientes, debo tener por lo menos 1,200 litros. Estos datos ya se los voy a compartir completo. No sé si ya se los compartí, a ver. Pero si no, se los voy a compartir en un ratito más para que ustedes puedan tener todos esos datos completos. No sé si hasta acá tengan alguna duda. ¿Y en un hospital? En un hospital. En un hospital se gastan 500 litros por cada cama. Aquí está, mira. Hospital. Inge, yo 500 sé. litros por cada cama al día. Mande, Trujillo. Dale, Inge, gracias. Yo sé, Inge. ¿Qué cosa? Es que mi papá trabaja en el ISSSTE y él dice que gasta 1,200 litros cada media hora. Ahí está, pero por eso, son 1,200 litros cada media hora. Significa que en una hora gastarían 2,400 litros. Sí. Por eso igual, miren, si estamos hablando de un hospital son 500 litros por cama, si estamos hablando de una parte donde sería cuidados intensivos y demás, se pueden ir incluso hasta los 800 litros por cada cama al día. Por eso es una cantidad de agua exorbitante para un hospital. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Inge, ¿Mande? dijo piletas, ¿verdad? ¿Mande? Dijo piletas, que se preguntara cuántas piletas al día. Es que donde vive Juan, al ladito, por ahí vive, hay uno de lavacoches que tiene una pileta, tienen así un depósito hecho de concreto. Sí sé quiénes son. Sí, por eso, más o menos he visto que gastan como media pileta, pero pues no, como solo llevo a lavar, nunca he tenido ahí el de preguntarles cuánto gastan realmente. Así, no creo que se vayan a ir más de una, porque sí está bastante amplio. Tiene como 3 metros como por 1 de ancho. Estamos hablando que por lo menos tiene 3,500 litros. Ajá. Sí. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda más? ¿Comentario? No, dije. No, bueno, excelente. Otra forma en que podemos medir la cantidad de agua que gastamos, no solo es por las personas que ocupan o por lo que se dedican, sino por los muebles que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un excusado con válvula o con tanque, un mingitorio, no se dice mingitorio, mingitorio tiene una N, ¿se dan cuenta? Mingitorio, sea de válvula o con tanque, porque existen con los dos, con válvula o con tanque, una regadera, si es pública o privada, un fregadero si es para restaurante o si es un fregadero de casa, un vertedero para oficina, es decir, un grifo o un lavadero privado o un lavadero, aquí están hablando de lavadero de ropa, o un lavabo privado o lavado público, una tina, un vertedero, dependiendo del tipo de elemento que tengamos, baño privado, baño público, con llave o con tanque, es la cantidad de agua. Se dice que se maneja por unidades muebles. Unidad mueble. UM significa unidad mueble. Una unidad mueble, ¿cuánto vale? Una unidad mueble puede valer, cuando se abre poco las llaves, 0,063 litros por segundo. Si ustedes multiplican este valor por 60, significa que se gasta 3,78 litros por cada minuto. Podemos gastar 4,8 litros por minuto de manera normal o incluso de manera máxima
se pueden gastar hasta 5.67 litros por segundo en un minuto. Litros en un minuto. ¿Esto en qué cosa, jóvenes? En un lavabo. En un lavabo privado se dice que el gasto es de una unidad mueble y se toma como base. Entonces, en un lavabo, cuando se abre poco, se gasta 3.78. Cuando se abre normalmente la llave, 4.8 litros. Y cuando se abre de manera máxima, 5.67 litros por minuto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una regadera privada, es decir, una regadera en casa, puede gastar 2 unidades mueble. Y si una unidad mueble es 4.8 litros por minuto, significa que en una regadera yo estaría gastando ¿cuánto? 8 litros por minuto. Dice su compañero Giovanni que él se baña como en media hora, entonces puede multiplicar sus 30 minutos por sus 9.8 litros por minuto, entonces puede estar gastando hasta 294 litros en una bañada. ¿Por bañarse cuánto tiempo? Media hora y con bastante agua. Yo también voy a bañar mejor. Bueno. Para poder saber entonces cuánta agua se requiere, número 1, vamos a requerir las tablas de dotación, que fue las que les presenté con anterioridad. Vamos a requerir algunos PDFs que les voy a subir ahorita, capacidades y datos de potencia. Pero este archivo trae todo eso. ¿Sí logran ver, jóvenes, esta diapositiva donde viene un pequeño planito? Sí. Digo, Ok, Singer. gracias. Es una casa que tiene de construcción menos de 90 metros cuadrados. La construcción física de esta casa es menos de 90 metros cuadrados. Tiene 2 habitaciones, como lo podemos ver. Tiene un patio de servicio en la parte delantera, tiene un patio de servicio. Tiene un jardín trasero, 22.8 metros cuadrados de jardín. Tiene 2 cajones de estacionamiento. Y por su ubicación únicamente recibe 2 veces por semana y durante unas horas. Creo que alguien me había dicho que recibía cada tercer día el agua. No sé quién me dijo por ahí. Creo que fuiste tú, Ulises, ¿verdad? Sí, que yo fui. Ok, entonces tú estarías en esta opción, cuando recibes 2 veces por semanas, 2 veces por semana el agua. Los que dicen un día sí, un día no, sería 3 veces por semana. Es importante reconocer este dato porque ahorita nos vamos a dar cuenta qué tan importante representa ese dato. Saber cada cuánto nos dan agua en donde vamos a hacer una construcción. Primero vamos a ver cómo lo vamos a calcular. La normativa existente, la norma complementaria para calcular esto dice que por cada recámara, se va a multiplicar por 2 y esa va a ser el número de personas que ocupan la recámara. Es decir, en una recámara siempre ocupan 2 personas. Si tengo dos recámaras, esa casa es para 4 personas. Si en mi casa tengo 3 recámaras, es para 6 personas. Cada recámara siempre es para 2 personas y dependiendo de la cantidad de recámaras, yo puedo saber cuántas personas lo pueden ocupar. ¿Dudas en eso? Bueno, si tengo un cuarto de servicio, si por ejemplo tengo un cuarto que ocupen en el servicio, por ejemplo una persona que se dedica al trabajo en esa casa y que lo ocupe de manera solitaria, a esa se cuenta persona por persona. Es decir, por cada cuarto de servicio, una persona más. Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos sacar cuánto tenía en esta casa. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa, chicos? 2. 2. Excelente. Entonces, vamos a sacar la dotación. Tenemos 2 recámaras
Por cada recámara, recuerden que deben ser 2 personas. Y como tenemos menos de 90 metros cuadrados construidos, dice, y podemos ahí subirle, que cuando tenemos una casa que tiene menos de 90 metros o hasta 90, ¿cuántos litros por persona son? 150. Entonces, 2 recámaras por 2 personas por 150 litros por persona al día. ¿Alguien me puede dar cuánto les dé ese dato? 600. 600, excelente. Sí, 2 por 2, 4, 4 por 150, 600. Significa que las personas que viven dentro de esa casa gastan 600 litros al día. Bueno, ¿qué otro dato teníamos? Si me pueden apoyar, jóvenes, ¿le pueden dar un pequeño screen o tomar una pequeña foto para no estar subiendo esta diapositiva? Listo, dije, gracias. Gracias. El otro dato que me decía era el patio. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de patio? 10.7. Excelente, gracias, Diego. 10.7 metros cuadrados de patio con cemento. Es donde tenemos el patio de servicio. Si recordamos, ¿alguien se acuerda cuántos litros era por patio? Patio cementado. 2 litros por metro cuadrado. Gracias, Aira. 2 litros por cada metro cuadrado al día. Entonces, ¿cuántos litros gastaríamos en limpiar ese patio? 21 litros y medio. 21.4, no. Sí. 21.4 litros al día. Ok. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de césped o de jardín? 22.8 metros cuadrados. 22.8 metros cuadrados de jardín. ¿Cuántos litros por metro cuadrado de césped se requiere al día? No se acuerda. 5 litros. 5 litros, gracias. Aquí está, mire. Jardín, patios, 2 litros. Jardín, 5 litros. ¿5 litros? 22 por 5. 22.8 por 5, ¿cuánto les da? 114. Gracias. 114 litros al día para el jardín. Y por último, vamos con el estacionamiento. Tenemos en total 2 cajones. Y decía en nuestros datos que son 8 litros por cada cajón al día. 8 por 2, 16 litros al día. Entonces ya sé cuánto es la dotación. ¿Cuánto requiero de dotación diaria? ¿Cuánto debo de tener en mi casa para que no tenga yo problemas de agua? La sumatoria de estos datos. ¿Alguien me la puede dar? $751.4. 751.4 litros al día. ¿Alguna duda hasta ahí? Lo único que se calcula incluyendo las personas es lo de las recámaras, ¿verdad? Sí. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? No, Inga. Ok. Ahora vamos con demanda diaria.
Demanda diaria. ¿Qué diferencia hay con la dotación y la demanda? La demanda corresponde a cuánto debo de pedirle yo o cuánto le debemos de pedir a la empresa que nos suministra agua nos dé. Esto es lo que yo gasto. La dotación diaria es lo que gastamos. 751.4 litros al día es lo que vamos a estar gastando normalmente. Pero ¿cuánto le debo de pedir a la persona diariamente para que yo tenga problemas? No tenga problemas. Bueno, la demanda diaria no es más que el producto de la dotación multiplicada por el coeficiente de variación. Existen 3 coeficientes de variación según la normativa existente al día de hoy. Variación diaria, variación horaria y variación máxima. Cada uno, ¿qué representa? Diaria, cuando todos los días nos dan agua. Esto es cuando todos los días nos dan agua, o por lo menos 5 de cada 7 días de la semana tenemos agua. Si tenemos 5 o más días a la semana con agua, es diario. ¿Dudas ahí? ¿Dijo horas? No. 5 o 7 días a la semana de agua. Ah, ok. ¿Sale? Eso es si es diario. ¿Cómo vamos a saber que vamos a ocupar horario? Cuando nos manden agua, por lo menos 3 o 4 veces a la semana agua. 3 o 4 veces a la semana agua. Y cuando nos mandan 1 o 2 veces por semana, va a ser máxima. Cuando nos manden 1 o 2 veces a la semana agua, esto va a ser máxima. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, entonces en este caso, el problema que nos decía, ¿cada cuántas veces recibe agua? ¿Únicamente cuántas veces dice? 2 veces. Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar a estos 751 para tener la demanda diaria? Por 1.8. Por 1.8, precisamente. 751.4 litros por 1.8. ¿Y cuánto nos daría? 1352.52. 1352.52. 52, gracias. Litros. Esto es lo mínimo que yo debo de pedir por cada día a la empresa que me suministre agua. En este caso, San Cristóbal, Zapam, si fuera Tuxtla, es Mapa, y así cada uno. No le estamos diciendo cuánto, sino que ellos nos mandan. Esto es lo que yo en teoría debería de estar teniendo de absorción de agua diaria para que yo no tuviera problemas. Inge, Mande. tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si en donde construiremos la casa no tiene o no está aplicándole Zapam porque la colonia tiene su propia fuente, ¿no hubiera problema o cómo? No importa la fuente, pero tú lo debes de preparar. Por ejemplo, si tú checas en ese fraccionamiento y te dice, por ejemplo, en esa colonia y te dicen, ¿sabes qué? Es que acá todos tenemos derecho a ir a jalar una vez a la semana o cargar una vez a la semana agua del río, pues ya solo vas a tener que agarrarlo como máxima, como horaria o como diaria, dependiendo qué tanta agua puedas tener a tu disposición. No sé si me entiendes. Así depende qué tanta agua puedas tener tú a tu favor para que te llegue agua. Si te llega diariamente agua, pues 1.2. Con que tengas 20% extra te ayuda. Pero si no, pues hay que tener bastante agua de más guardada por si las dudas. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno.
Ahora vamos con la capacidad del tinaco. El tinaco se tiene, cuando se tiene una cisterna, el tinaco únicamente debe ser o una cuarta parte o una tercera parte de la demanda diaria. ¿Por qué? Porque la bomba debe de prender más o menos máximo 3 o 4 veces al día en 24 horas. Es lo máximo que debe de estar funcionando. Bueno, ese sistema hace que la bomba trabaje y suba diariamente el agua que vamos a requerir en el día, provocando que no tengamos que tener un tinaco tan grande allá arriba, porque esa es la ventaja, no hay que tener un tinaco tan grande allá arriba, y la mayoría de agua se mantiene guardada, ¿dónde? En la cisterna. Dice un cuarto a un tercio. Bueno, cuando tenemos una casa habitación, cuando lo que estamos haciendo es una casa habitación, la fórmula va a ser demanda diaria sobre 3, y cuando estemos hablando de un edificio grande, cuando tengamos en cuenta un edificio grande, demanda diaria sobre 4. ¿Qué diferencia hay en uno y en otro? En una casa realmente los valores son, estábamos hablando de valores de 1000, 1500 en el peor de los casos. Son valores de 600, 750, 1100 casi siempre. Entonces un tinaco lo soluciona. Sin embargo, en un edificio, si tenemos 20 departamentos, si tenemos locales comerciales y demás, se vuelve tan grande la demanda diaria que capaz se requieran 10 tinacos. Y para evitar precisamente que yo tenga tanta carga en mi losa o en la última parte, debes de dividir entre 3, por eso dividimos entre 4. La división lo que hace es que trabaje más la bomba y preferimos que trabaje más la bomba a tener que estar teniendo tanta carga en el techo. Entonces, en este caso, que ya tenemos ese dato, es una casa. Entonces, jóvenes, quiero que me digan, vamos con la capacidad del tinaco, demanda diaria, como es una casa, entre 3. ¿Cuánto teníamos de demanda diaria? 1352.52. 1352.52. Divididos entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Y cuánto les da, jóvenes? 450.84. 450.84. Ok. Inge, Mande. ¿me podría repetir por qué se divide? Por favor. Lo que estamos dividiendo entre 3 o entre 4, dependiendo del tipo de edificio que tenemos. Si tenemos un edificio muy grande, se recomienda dividir entre 4 para que las cargas que tengamos no sean muy elevadas. Es decir, yo no tenga tanto, ¿cómo se llama? Tanta carga ahí arriba para que pueda por ahí fallar mi edificio por la cantidad de peso, por el agua que estoy cargando de utilizar tinacos. A diferencia de una casa, como los valores normalmente son pequeños, como nos dimos cuenta ahorita, que cuánto nos dio, jóvenes, nos dio 4000, perdón, 400 y tantos litros, realmente representa un valor mínimo. Requerimos un tinaco no muy grande para que funcione perfectamente al día. No sé si está más claro, Zaira. Sí, Inge, gracias. Ok, entonces, se requiere un tinaco que por lo menos tenga 451 litros al día. Aquí en estas diapositivas ya tengo cuántos litros tiene cada tipo de tinaco. Los tinacos hay de 450, 600, 750, 1100, 2500, 1100 y demás. Estos sí son rotoplas del tipo vertical, como esto. También, si ustedes quieren colocar de manera horizontal, estos son los horizontales. Hay de 700 litros o de 1000 litros, dependiendo de las formas, a estos horizontales. Todos los tinacos tienen los mismos tamaños porque están bajo una normativa de creación. Y las cisternas pues tienen estos tamaños y estas capacidades. Esto si queremos ocupar una cisterna prefabricada. Bueno, para el caso de los tinacos, entonces, ¿qué tinaco podemos ocupar? Nos dio 450.84. ¿Qué tinaco podríamos ocupar, chicos?
Está muy exacto para usar La el primera, ¿no? de 450. Estaría muy cerca. Yo aquí recomendaría que El como de es una casa, 600, sería una mejor opción ocupar el de 600. Yo aquí a mi idea se podría ocupar el de 600 o incluso teniendo en cuenta la dotación diaria poder tener hasta el de 750. Aquí se podrían tener dos opciones. La opción A, un tinaco de 600 litros y la opción B, un tinaco de 750 litros. ¿Por qué poner uno un poquito más grande? Porque si en un dado caso, en esta casa por ahí sufre alguna modificación, por ejemplo, voy a regresar a donde tenía yo mi pequeña imagen de la casa. Esta es una casa de una planta, ¿ya se dieron cuenta? dije, ¿Será que se le puede poner alguna escalera y hacer una segunda planta? Se podría, por ejemplo, modificar esta recámara, lo vuelvo a estudio, o esta recámara lo vuelvo a estudio y aquí yo pongo una escalera. ¿Se podría? Sí se podría. Pregunta, ¿tendría que cambiar mi tinaco? Mejor compro un tinaco un poquito más grande y si en un dado caso crece mi casa, ya tengo algo preparado para eso. Siempre intenten ahí no ir tan ajustado, siempre ir un poquito adelante del valor. ¿Sale? Pero cualquier opción, sea 600 o sea 450, serían muy aceptadas. Me voy a ir con la opción número 2, solo por tener una diferente forma. Entonces yo escogería un tinaco de 750 litros. Voy ahora con la cisterna. Para el caso de la cisterna, jóvenes, son las mismas fórmulas, solo que de manera inversa. Las cisternas, si es para casa, habitación, puede ser 4 veces la demanda diaria. 4 veces la demanda diaria. Y si es para un edificio, normalmente a los edificios o centros comerciales tienen líneas directas y prácticamente todos los días les dan agua, es decir, de 5 a 7 veces por semana les dan agua. Por eso mismo no es necesario tener tanto guardado o tanto almacenado. ¿Qué está pasando? Si es una casa habitación, se ponen 4 veces la demanda diaria. ¿Por qué? Un día es el uso, un día es que no hay agua y 2 días de reserva. Repito, multiplica por 4 porque se piensa que es hoy ocupo el agua, mañana ocupo agua, pero mañana no me toca que me den, y 2 días de reserva por si por ahí fallaran las bombas y esos 2 días no me dieran agua. Entonces, estoy preparando prácticamente para 4 días. En la realidad estoy preparado para un poquito más. Y en el caso del edificio, no. El día de uso, el día que uso, pero que no me mandan agua, y un día de reserva. Por eso se multiplica por 4 y por 3 respectivamente. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una casa, 4 veces la demanda diaria, 4 por 1352.52. ¿Y cuánto les daría, jóvenes? ¿5,410? ¿Cuánto? 5,410. Excelente. 5,410. .08, no. Sí, sí. ¿También son importantes los decimales? No tanto, aquí se puede quitar algunos, porque realmente, pues no vas a ir a una tienda a comprar un tinaco o una cisterna con decimales, pero lo estoy poniendo nada más como dato. Entonces, nuestra cisterna debe de tener por lo menos 5,410 litros en su capacidad. ¿Por qué tiene tan grande capacidad para casa tan pequeña? Porque prácticamente el lugar donde está esta casa no le llega agua no le llega agua, únicamente 1 o 2 veces por semana.
Vamos a terminar con las dimensiones de una cisterna. Una cisterna normalmente tiene esta constitución. Tiene un tipo de armado con tabique rojo cosido en las laterales. Aquí está. Tiene cadenas inferiores, superior y a veces entre medio, dependiendo del tamaño de la cisterna. Va a tener una pendiente del 2 grados o del 2%, dependiendo de lo que sea más práctico, dentro de la parte inferior, para que todo el agua vaya a lo que se conoce como cárcamo. El cárcamo no es más que el espacio para poder absorber el agua y la bomba la puede impulsar y mandarlo hacia arriba. Exactamente donde esté el cárcamo debe de ir la tapa de la cisterna, porque aquí va la tubería y cualquier tipo de revisión se hace directamente sobre la tubería. Debe tener también su entrada de agua con sus diferentes reguladores como el tipo bola, para que cuando se llene automáticamente se cierre y nos deje de estar llenando o que por ahí se desborde el agua. Entre la losa superior o el acabado final y la cantidad de agua, hasta donde llegue el nivel máximo de agua, por lo menos deben de quedar 0.4 metros o lo que sería igual a 40 centímetros, debe de quedar por lo menos de espacio que permita la ventilación y también que muchas de estas tuberías, incluso cuando la cisterna esté llena, se puedan ver, porque si se requiere hacer algún mantenimiento, se puede hacer en teoría con las tuberías se puedan ver y no que a fuerzas estén completamente inundadas dentro de la cisterna. Entonces, para poderlo calcular, también depende de estas tres consideraciones. Número 1, lindero, albañal y bajadas de aguas negras. ¿Alguien conoce, jóvenes, estos tres términos? Lindero, albañal y aguas negras. No, El Inge. lindero se refiere como a la próxima vivienda, ¿no? Al vecino. Exactamente. Lindero, estamos hablando de la colindancia que podamos tener con el vecino, ¿sale? O hacia vecino o calle, ¿sale? La colindancia. ¿A cuánto por lo menos debemos de quedar, jóvenes? A 1 metro. El albañal, jóvenes, es la salida, la tubería de drenajes, cuando tengamos los registros del drenaje. Estos son los registros del drenaje. Son los registros del drenaje. ¿A cuánto debemos de quedar de separación? A 3 metros. Y por último, donde estén las bajadas de aguas negras, es decir, donde venga la tubería para que de aquí se vaya al registro, esas tuberías que vienen de los baños de arriba, de las tazas de los baños de arriba, igual debe de quedar a 3 metros. Estas distancias son cuando el tipo de, ¿cómo se llama? De tipo de cisterna, es un tipo de cisterna muy sencilla que no sea 100% impermeable. Este es cuando no sea 100% impermeable. Cuando ocupamos un tipo de cisterna con ladrillos, una parrilla de metal y colada, repito, ladrillos, parrilla de metal y colada esa parrilla de metal, no hay ningún problema. Podemos reducir la distancia, podemos quedar a medio metro de lindero, a 0.5 metros de lindero, a 1 metro del albañal y a 1 metro de aguas negras. Por eso la mayoría de cisternas tienen, aparte del muro de ladrillo o de ladrillo normalmente, porque es menos poroso, se le coloca una malla y se le coloca con concreto de por lo menos 200 kilogramos por centímetro cuadrado para que sea tipo tanque y no permitan el paso del material, o en este caso el agua, se pueda contaminar. Teniendo en cuenta que debe de quedar por lo menos a medio metro y a 1 metro y a 1 metro, vamos a esta pequeña descripción. Nos damos cuenta de esto. Por acá va a pasar el drenaje. ¿Y cómo me estoy dando cuenta? Porque por aquí veo un lavabo y recuerden que esto venía de la cocina. Entonces por aquí pasaría el drenaje. ¿A cuántos metros debe de quedar por lo menos, jóvenes, del drenaje? A 1 metro. Entonces, si yo tengo en mi patio de servicio 2 metros de ancho, como se ve de acá para acá,
Tengo mi patio de servicio 2 metros de ancho. ¿Cuánto de ancho va a tener esta cisterna máximo? 1 metro. Metro y medio, ¿no? Ah, no, metro. 1 metro, porque solo tengo 2 metros de sí. patio de servicio. Yo porque estoy poniendo la cisterna en el patio. Si ustedes la quieren colocar en otra parte, la pueden, no hay problema. Pero tienen que guiarse bajo esa reglamentación. Porque, repito, ¿por qué solo quedó de 1 metro? Porque si tenía yo 2 metros de ancho en el patio y está a 1 metro del drenaje, solo me queda 1 metro para mi cisterna. Ahora, voy con la colindancia. De acá para acá, yo tengo 5 metros. Tengo 5 metros 35 hasta acá. 5 metros 35 hasta acá. Pero recuerden que debo dejar por lo menos 1 metro directamente del drenaje. Entonces ya no serían 5.35. Ya le quité 1 metro de este lado. Y de acá para acá por lo menos 1 metro también, pero por la colindancia. Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes, lo máximo que podría tener la cisterna? 3 metros 35. Entonces, lo máximo de largo que podría ser, voy a redondear un poquito el dato, lo máximo que podría ser serían 3 metros 30, pensando que de acá para acá me estoy metiendo 1 metro por el drenaje y de acá para acá 1 metro por la colindancia. De los 5.35 que tenía, le quité 1 metro y 1 metro y me quedó 3 metros 30 o 3 metros 20, dependiendo del grueso de muros. ¿Dudas en este punto? Eso es considerando que la cisterna sería impermeable, ¿verdad? Sí, estoy pensando que sea impermeable. ¿Por qué estoy considerando que es impermeable? Porque tengo muy pequeño el espacio del patio de servicio. Estoy considerando que es muy pequeño el espacio de servicio. No quiero colocarlo ni en el garage, ni lo quiero colocar en el jardín. Quiero colocarlo en este mismo patio. Por eso me estoy alineando al espacio pequeño. Porque si no, se podría colocar en el jardín y tengo más espacio en el jardín. Bueno, si ya tengo yo estas medidas, ¿cómo sacaría yo la altura? Bueno, la fórmula de la altura es siempre que uno tiene que sacar el valor del ancho y el largo. ¿Esto es cómo se saca? Con respecto a nuestro proyecto, como lo acabo de hacer ahorita. Dependiendo cómo está nuestro proyecto, yo saco los valores. Entonces, ¿cómo quedaría la altura? La altura se saca como el valor de los litros dividido entre 1000, lo que sería la capacidad, se va a convertir en volumen. Volumen entre el producto del ancho por el largo y sumados los 40 centímetros o los 0.4 metros que debe de quedar de espacio de aire. Entonces, ¿cómo quedaría esta operación? Sería los 5.410, número 1, primero lo divido entre 1000 y me queda 5.41 metros cúbicos. Los 5.410 entre 1000 para 5.41 metros cúbicos. ¿Por qué entre 1000? Recuerden, 1 metro cúbico tiene 1000 litros, entonces sería 5.41 entre el ancho, que es 1 metro, multiplicado por el largo, que es 3.2, y al final sumado 0.4. Pueden hacer así la operación, no hay ningún problema. 5.41 entre, abren paréntesis, 1 por 3.2, cierran paréntesis, más 0.4. Y les va a estar quedando, jóvenes, 2.09. No sé si por ahí ya lo hicieron. ¿Sí les dio así? Sí. Excelente. Entonces, la cisterna debe de tener ¿cuánto de altura, jóvenes? Va a tener una cisterna de 2 metros 10 de altura. Va a tener un ancho de un largo de 3 metros 20 y un ancho de 1 metro. Para poder tener la cantidad de agua necesaria para esta casa. ¿Dudas o comentarios, chicos?